Cuento de Navidad, 1843. Extracto. Charles Dickens. Scrooge tomó su melancólica comida en la misma melancólica taberna de siempre. Después de leer el periódico y de pasar el resto de la tarde con su libro de cuentas, se fue a casa a dormir. Vivía en una casa que había pertenecido a su finado socio. Era una lóbrega colección de habitaciones en un edificio bajo, en un patio donde parecía estar tan fuera de lugar que uno podría pensar que, cuando era una casa joven, se había ocultado ahí jugando a las escondidillas con otras casas y luego no había podido encontrar la salida. Ahora era bastante vieja y fea, porque nadie más que Scrooge vivía en ella y alquilaba las demás habitaciones como oficinas. El patio estaba tan oscuro que incluso Scrooge, que conocía bien cada piedra, tuvo que buscar a tientas el camino. La niebla y la escarcha colgaban de la vieja reja negra de la casa de tal manera que parecía como si el genio del clima estuviera sentado en apesadumbrada meditación en el umbral. Ahora bien, es un hecho que no había nada de particular acerca del aldabón que estaba en la puerta, salvo que era muy grande. También es un hecho que Scrooge lo había visto, de día y de noche, durante todo el tiempo que había vivido en aquel lugar. Además, Scrooge tenía tan poca imaginación como cualquier hombre en el distrito financiero de Londres, incluyendo los de las corporaciones, los concejales y los uniformados. Y no hay que olvidar que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Merry desde que mencionara aquella tarde a su socio que había muerto 7 años atrás. Entonces, tomando en cuenta todo esto, quisiera que alguien me explique, si es posible, cómo es que sucedió que Scrooge, con la llave en el cerrojo de la puerta, vio en el aldabón, sin que éste sufriera transformación alguna, no un aldabón, sino el rostro de Merry. El rostro de Merry. No se encontraba envuelto en sombras impenetrables, como todos los demás objetos en el patio, sino que estaba envuelto por una luz deprimente, como una maligna langosta en un sótano oscuro. No se veía hambriento ni feroz, pero miraba a Scrooge como Merry solía hacerlo, con fantasmales anteojos subidos sobre su fantasmal frente. Tenía el cabello curiosamente revuelto, como por un aliento o aire caliente, y, aunque tenía los ojos abiertos, estaban perfectamente inmóviles. Eso y su pálido color lo hacían verse terrible, pero su horror parecía ser independiente de su rostro y estar más allá de su control, en lugar de ser parte de su expresión. Mientras Scrooge contemplaba fijamente aquel fenómeno, el aldabón volvió a la normalidad. Decir que no se sorprendió o que su cuerpo no fue presa de una terrible sensación que no había vuelto a sentir desde la infancia hubiera sido falso, pero puso la mano en la llave, le dio vuelta, entró y encendió una vela. Sí se detuvo en un instante de duda, antes de cerrar la puerta, y sí miró con precaución detrás de ella, primero, como si esperara verse aterrorizado con la aparición de la coleta de Merry saliendo en dirección del pasillo, pero no había nada detrás de la puerta, salvo por las tuercas y tornillos que sujetaban el aldabón, así que dijo «Va, va», y cerró de un portazo. El ruido resonó por la casa como un trueno. Cada habitación del piso superior y cada botella en el sótano del comerciante de vinos abajo parecieron estremecerse con su propia serie particular de ecos. Scrooge no era un hombre que se asustara con el eco. Echó llave a la puerta, caminó por el pasillo y subió las escaleras, poco a poco, despabilando la vela conforme ascendía. Se puede hablar vagamente de conducir una carroza tirada por 6 caballos por unas escaleras, o a través de una mala ley parlamentaria, pero a lo que yo me refiero es a que por aquellas escaleras se podría haber hecho pasar una carroza fúnebre atravesada, con el balancín mirando hacia la pared y la puerta hacia la balaustrada, y cabría a la perfección. Era una escalera lo bastante ancha para eso y más, y esto quizá fuese la razón por la que Scrooge creyera ver una procesión fúnebre delante de él, en las tinieblas. Media docena de lámparas de gas de las que se usan en la calle no hubieran alumbrado del todo aquella entrada. Así que ya pueden imaginar que con la débil luz de Scrooge estaban bastante oscura. Scrooge siguió adelante, sin importarle aquello en lo más mínimo.
La oscuridad es barata y a él le gustaba, pero antes de cerrar la pesada puerta, revisó los cuartos de la casa para ver que todo estuviera bien. Todavía recordaba la cara de la puerta lo suficiente para querer hacerlo. La sala, el dormitorio, el cuarto de Trevejos, todo estaba como debía. No había nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá. Un pequeño fuego ardía en la rejilla. La cuchara y el tazón estaban listos, así como una pequeña olla con avena cocida sobre la repisa, porque se sentía un poco resfriado. No había nadie bajo la cama, nadie en el closet ni en su bata, que colgaba en actitud sospechosa contra la pared. El cuarto de Trevejos estaba como siempre. Una guardavieja de la chimenea, zapatos viejos, 2 canastas de pescado, un lavabo con pedestal de 3 patas y un atizador. Muy satisfecho, cerró su puerta con llave, con doble llave como era su costumbre. Así, seguro de que no recibiría ninguna sorpresa, se quitó la corbata, se puso la bata, sus pantuflas y su gorro de dormir, y se sentó frente al fuego a tomar su avena. Era un fuego muy, pero muy tenue. Nada para una noche tan fría como aquella. Se vio obligado a acercarse mucho para poder extraer la mínima sensación de calor de aquella ínfima cantidad de combustible. La chimenea era antigua, construida por algún comerciante holandés hacía mucho, y estaba recubierta con raros azulejos holandeses, diseñados para ilustrar las escrituras. Había Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros celestiales descendiendo a través del aire en nubes como camas de plumas, Abrahames y Belsasares, apóstoles que se hacían a la mar en botes de pesca, cientos de figuras para atraer sus pensamientos. Y aún así, el rostro de Merli, que había muerto hacía 7 años, surgió como el báculo del profeta y dominó la escena. Si todos los azulejos hubieran estado en blanco y hubieran tenido el poder de adquirir una imagen en su superficie tan solo a partir de los fragmentos de sus pensamientos, en cada uno habría aparecido el rostro del viejo Merli. ¡Patrañas!, exclamó Scrooge y atravesó la habitación. Después de dar varias vueltas, volvió a sentarse. Al recostar su cabeza hacia atrás en el sillón, su mirada fue a parar sobre una campana que estaba en desuso, que colgaba en la habitación y comunicaba, con un propósito ya olvidado, con una cámara en el piso más alto del edificio. Con gran sorpresa y un extraño e inexplicable temor, Scrooge vio cómo aquella campana comenzaba a columpiarse. Se movía tan lento en un principio que apenas hacía ruido, pero pronto comenzó a tocar con gran fuerza, y lo mismo hicieron todas las demás campanas de la casa. Aquello pudo haber durado medio minuto o 1 minuto, a lo más, pero a Scrooge le pareció como si fuera 1 hora. Las campanadas cesaron tan de súbito como habían comenzado, todas a la vez. Las reemplazó un ruido metálico que provenía de muy abajo, como si una persona estuviera arrastrando pesadas cadenas sobre las botellas del sótano de vinos del comerciante. Entonces Scrooge recordó haber oído decir que a los fantasmas de las casas embrujadas se les describía arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un sonoro golpe y luego pudo oír el ruido mucho más fuerte de los pisos de la planta baja. Luego oyó que subía por la escalera y después se acercaba directo hasta su puerta. «Son puras patrañas», exclamó Scrooge. «No lo creo». Sin embargo, le cambió el color cuando, sin detenerse el ruido, pasó por la pesada puerta y entró en la habitación ante sus mismos ojos. Al entrar, la flama moribunda de la vela creció como si gritara: «¡Lo conozco! ¡Es el fantasma de Merli!» Y luego volvió a disminuir. La misma cara, precisamente igual. Merli con su coleta, su misma chaqueta, mallas y botas, con las borlas rizadas como su coleta, los faldones de su levita y su cabello. La cadena que traía estaba enrollada en su abdomen. Era larga y lo seguía como una cola. Estaba hecha, según observó Scrooge, de cajas de dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, hipotecas y pesadas bolsas forjadas en hierro.
Su cuerpo era transparente. Así que Scrooge, al observarlo y mirar a través de su chaqueta, podía ver los 2 botones de la parte de atrás de su levita. Scrooge con frecuencia había oído decir que Merly no tenía entrañas, pero nunca lo había creído, hasta ahora. No, ni siquiera entonces lo creía. Aunque podía ver de un lado al otro del fantasma y lo veía parado delante de él, aunque sentía la helada influencia de sus ojos fríos como la muerte, y observaba incluso la textura del pañuelo que le habían puesto en la cabeza por debajo de la barbilla, algo que no le había visto antes, seguía incrédulo y luchaba contra lo que le mostraban sus sentidos. —¿Qué pasa? —dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre. —¿Qué quieres de mí? —Mucho —respondió la que sin duda era la voz de Merly. —¿Quién eres? —Pregúntame. ¿Quién fui? —Entonces, ¿quién fuiste? —preguntó Scrooge, levantando la voz. —Eres muy peculiar para ser una sombra. En vida fui tu socio de negocios, Jacob Merly. ¿Puedes sentarte? —preguntó Scrooge mirándolo con duda. —Puedo. —Hazlo, entonces. Scrooge le preguntó eso porque no sabía si un fantasma tan transparente podría estar en condiciones de usar una silla y sentía que, en caso de que aquello fuera imposible, podría requerir de una explicación un tanto embarazosa. Pero el fantasma se sentó en el lado opuesto de la chimenea, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. —¿No crees en mí? —observó el fantasma. —No —aseveró Scrooge. —¿Qué pruebas necesitas de mi realidad más allá de tus sentidos? —No sé —respondió Scrooge. —¿Por qué dudas de tus sentidos? —Porque —comenzó Scrooge—, cualquier cosa los afecta. Un ligero problema de estómago los hace poco confiables. Tú podrías ser un pedazo de carne mal digerida, demasiada mostaza, un pedazo de queso o un fragmento de papa mal cocinada. Hay más de alimento de vivos en ti que de alimento de gusanos. Seas lo que seas. Scrooge no estaba muy acostumbrado a hacer chistes y tampoco sentía realmente que fuera el momento. Lo cierto era que trataba de parecer inteligente como una forma de distraer su propia atención y mantener a raya su terror, porque la voz del espectro lo había perturbado hasta la misma médula de los huesos. Estar sentado mirando aquellos ojos fijos, en silencio, por un momento, habría sido demasiado para él. Había algo terrible, también, en el hecho de que el espectro tuviera su propia atmósfera infernal. Scrooge no la sentía, pero era evidente, a través de la perfecta inmovilidad del fantasma. Su cabello, los faldones y las borlas seguían moviéndose, como agitadas por los vapores calientes de un horno. —¿Ves este palillo? —le dijo Scrooge, volviendo rápidamente a la carga, por la razón que ya explicamos, y deseando, aunque fuese por un segundo, desviar de sí mismo aquella mirada petrificada. —Lo veo —respondió el fantasma. —No lo estás mirando —dijo Scrooge—, pero de cualquier forma lo veo. Bueno —continuó Scrooge—, solo tengo que tragarme esto y por el resto de mis días me perseguirá una legión de duendes, todos de mi propia invención. Patrañas, te digo, puras patrañas. Al oír esto, el espíritu lanzó un grito temible y sacudió sus cadenas con un ruido tan deprimente y espantoso que Scrooge se sujetó de la silla para no desmayarse, y su horror creció aún más al ver que el fantasma se quitaba el vendaje que llevaba en la cabeza, como si hiciera demasiado calor para llevarlo en casa, y la mandíbula inferior se le caía hasta el pecho. Scrooge cayó de rodillas, con las manos unidas delante del rostro. —¡Piedad! —gritó. —¡Piedad, terrible aparición! ¿Por qué me molestas? —Hombre de ideas mundanas —respondió el fantasma—, ¿crees en mí o no? —Creo —respondió Scrooge—. Debo hacerlo, pero ¿por qué recorren la tierra los espíritus? ¿Por qué se me aparecen a mí? —El deber de cada hombre —respondió el fantasma— es hacer que el espíritu en su interior viva y se encuentre entre sus semejantes y que vaya lejos, por todas partes. De no hacerlo en vida, está condenado a hacerlo después de la muerte. Está condenado a vagar por el mundo. ¡Oh, pobre de mí!
y a ser testigo de lo que no puede compartir, pero que podría haber disfrutado en la tierra y convertido en felicidad. De nuevo, el espectro lanzó un grito y sacudió sus cadenas y retorció las fantasmales manos. «Estás encadenado», observó Scrooge, temblando. «Dime, ¿por qué?» «Uso la cadena que forjé en mi vida», respondió el fantasma. «La hice eslabón por eslabón, metro a metro. Me la ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te parece un patrón desconocido?» Scrooge se estremecía más y más. «¿O reconoces», prosiguió el fantasma, «el peso y la longitud que tú mismo llevas? Hace 7 navidades era tan larga y pesada como la mía, pero desde entonces has trabajado en ella. Es realmente una cadena impresionante». Scrooge miró a su alrededor, esperando encontrarse rodeado por 50 o 60 metros de cable de hierro, pero no pudo ver nada. «Jacob», imploró, «viejo amigo Jacob Marley, dime más. Dame consuelo, Jacob». «No tengo ninguno que darte», replicó el fantasma. «El consuelo viene de otras regiones. Ebenezer Scrooge, lo hacen otros ministros, a otros tipos de hombres. Tampoco puedo decirte lo que quisiera. Muy poco más se me está permitido. No puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo permanecer en ninguna parte. Mi espíritu nunca salió más allá de nuestro negocio de contar dinero. Escucha mis palabras. En vida, mi espíritu nunca fue más allá de los estrechos límites del agujero de nuestro negocio, y terribles viajes me esperan». Scrooge tenía la costumbre de que siempre que se quedaba pensativo, se ponía las manos en los bolsillos del pantalón. Meditando en las palabras del fantasma, hizo el mismo gesto, pero sin levantar los ojos ni dejar de estar de rodillas. «Debes ser muy lento en lo que haces, Jacob», observó Scrooge en tono práctico, aunque con humildad y deferencia. «Lento», repitió el fantasma. «Llevas 7 años muerto», musitó Scrooge. «¿Y has viajado todo ese tiempo?» «Todo el tiempo», insistió el fantasma, «sin descanso, sin paz, una tortura incesante de remordimiento». «¿Y viajas rápido?», preguntó Scrooge. «En las alas del viento», replicó el fantasma. «Debes haber cubierto una gran cantidad de terreno en 7 años», observó Scrooge. El fantasma, al escuchar esto, lanzó otro grito y sacudió las cadenas de una manera tan espantosa en el silencio de la noche que la policía hubiera estado justificada en llevárselo por causar un alboroto. «¡Oh, cautivo, atado y con doble hierro!», gritó el fantasma. «No saber qué siglos de labor incesante de criaturas inmortales han de pasar a la eternidad sin que se haya hecho todo el bien que puede lograrse en este mundo. No saber que cualquier espíritu cristiano que trabaje con bondad en su pequeña esfera, sea cual fuere, encontrará la vida mortal demasiado corta para las inmensas posibilidades de ser útil. No saber que no hay lamentos que valgan para enmendar una sola oportunidad y desaprovechada de las que te da la vida. Y pensar que así era yo, oh, así era yo. Pero siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob», dijo Scrooge, que ahora comenzaba a aplicarse todo aquello a sí mismo. «¡Negocios!», gritó el fantasma, mientras se retorcía de nuevo las manos. «La humanidad era mi negocio. El bien común era mi negocio. La caridad, la piedad, la tolerancia, la benevolencia eran todas negocios míos. Los tratos que hice en mi trabajo no fueron sino una gota de agua en el vasto océano de mis negocios». Estiró la mano, sujetando su cadena, como si fuera la causa de toda su terrible pena, y pesadamente la volvió a dejar caer al suelo. «Es en esta época del año en la que sufro más», dijo el espectro. «¿Por qué recorrí las multitudes de mis semejantes con los ojos en el suelo y nunca los levanté para ver esa bendita estrella que llevó a los Reyes Magos hasta aquella humilde morada?
¿Acaso no había hogares pobres a los que su luz podía haberme conducido? Scrooge se sintió desfallecer al oír hablar al espíritu de aquel modo, y comenzó a cimbrarse con fuerza. —Escúchame —gritó el fantasma—, mi tiempo casi ha terminado. —Lo haré —aseguró Scrooge—, pero no seas cruel conmigo. Jacob, por favor, háblame con claridad y sin florituras. ¿Cómo es que aparezco ante ti en una forma que puedas ver? No lo sé. Muchas veces, muchos días, me he sentido invisible a tu lado. Aquella no era una idea muy agradable. Scrooge se estremeció y se secó el sudor de la frente. Es una parte terrible de mi castigo, continuó el fantasma. Estoy aquí esta noche para advertirte que todavía tienes oportunidad y esperanza de escapar a este triste destino. Una oportunidad y esperanza que te he procurado yo, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo para mí, dijo Scrooge. Gracias. Recibirás la visita de 3 fantasmas, continuó el espíritu. La mandíbula de Scrooge cayó casi tanto como lo había hecho la del fantasma. ¿Esa es la oportunidad que mencionas, Jacob?, preguntó con voz entrecortada. La misma. Creo que mejor no la quiero, dijo Scrooge. Sin sus visitas, dijo el fantasma, no tienes esperanza de evitar el camino que yo he seguido. Espera al primero mañana, cuando la campana marque la 1. No podrían venir todos al mismo tiempo y acabar de una vez, Jacob, insinuó Scrooge. El segundo vendrá la noche siguiente, a la misma hora. El tercero, una noche después, cuando deje de vibrar la última campana de las 12. Ya no me verás más, pero procura no olvidar, por tu propio bien, lo que ha ocurrido entre nosotros. En cuanto hubo dicho aquellas palabras, el espectro tomó el pañuelo que había dejado en la mesa y volvió a atarlo alrededor de su cabeza, como antes. Scrooge escuchó el ruido que hicieron los dientes cuando el vendaje los hizo chocar entre sí. Se aventuró a levantar la mirada nuevamente y vio a su sobrenatural visitante frente a él, en actitud erguida, con la cadena enredada al cuerpo y sobre un brazo. La aparición se alejó caminando, y con cada paso que daba, la ventana se abría un poco, de modo que cuando el espectro llegó hasta ella, estaba abierta por completo. El espíritu le hizo una seña a Scrooge para que se acercara y éste obedeció. Cuando estaba a un par de pasos de distancia, el espíritu de Merry levantó la mano y le advirtió que no se acercara más. Scrooge se detuvo, no tanto porque fuera obediente, sino por el temor y la sorpresa, porque al levantarse aquella mano, Scrooge comenzó a escuchar ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamentos y pena, alaridos de inexpresable dolor y recriminaciones. El espectro, después de escuchar por un momento, se unió a la lúgubre canción y se alejó flotando en la negra y terrible noche. Scrooge lo siguió hasta la ventana. Desesperado por la curiosidad, se asomó. El aire estaba lleno de fantasmas que vagaban de un lado a otro, con rapidez e inquietud, gimiendo mientras se movían. Todos y cada uno llevaban cadenas, como el fantasma de Merry. Unos cuantos estaban atados juntos. Debía tratarse de gobiernos culpables. Ninguno estaba libre. Scrooge había conocido a muchos de ellos cuando vivían. Conocía bien al fantasma de un anciano de chaqueta blanca, con una monstruosa caja fuerte de hierro atada a su tobillo, que gritaba lastimosamente porque no podía ayudar a una desgraciada mujer con un bebé, a la que veía abajo, en la entrada de una puerta. Era evidente que el castigo para ellos era querer intervenir en asuntos humanos cuando habían perdido todo el poder de hacerlo para siempre. Ya fuera que aquellas criaturas se desvanecieran en la niebla o que la niebla las ocultara, Scrooge no podría decirlo, pero ellas y sus terribles lamentos desaparecieron juntos, y la noche volvió a ser como había sido cuando él llegó caminando a su casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el fantasma. El doble seguro estaba echado, tal y como él mismo lo pusiera, y nadie había tocado las cerraduras. Trató de decir patrañas, pero se detuvo en la primera sílaba, y ya fuera a causa de las fatigas del día o por el vistazo
que había dado al mundo invisible, o tal vez por la árida conversación del fantasma, o sería por lo tarde de la hora, pero sentía que necesitaba descansar, así que se fue directo a la cama, sin desvestirse, y se quedó dormido en un instante. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.